Bueno, pues yo también quiero agradecer al Instituto Canario de las Tradiciones, a los Gofiones, al Ayuntamiento de... Bueno, ellos porque me han contado conmigo, al Ayuntamiento y al Museo por haber cedido este espacio. Yo creo que siempre es interesante dar a conocer nuestras tradiciones, nuestra cultura tradicional canaria. Yo tampoco quiero aburrir, a mí me gustaría que esto fuera como un poquito entre tú y yo. Además, prácticamente, ya se lo estaba comentando David, voy a tener que pasar lista, porque aquí están prácticamente todas las escuelas artísticas y parte de Dragos y Laurel por ahí guardado, ¿vale? Entonces, me gustaría que, aparte de que yo voy a dejar 10 minutos al final, si puedo, voy a intentarlo, me gustaría que me pararan directamente, levanten la mano, me escupen en un ojo. No, en plan serio. Voy a intentar tampoco dar muchas palabras técnicas, vamos a intentar que sea como una clase más, ¿de acuerdo? Una de mis clases. Y es que precisamente esta ponencia es como un resumen de lo que yo he ido haciendo durante toda mi vida. Cuando empecé a estudiar en las escuelas del Cabildo, de folclore, en baile, echaba en falta que los profesores que tuve me explicaran o me quisieran dar una explicación de por qué estaban dándome ese baile. Yo me acuerdo que, por ejemplo, decían Berlina, y le preguntaba, pues yo soy muy cotilla, ¿saben? ¿Y por qué Berlina? Pues no sé, Berlina y ponte a bailar directamente. Entonces, de ahí empezó a surgir la curiosidad de saber por qué estábamos bailando una berlina, por qué había una mazurca, por qué había un pasacatre. Y es lo que vamos a intentar ver nosotros, ¿vale? Porque, como bien dice el título, la sociedad vive, pero también transmite y evoluciona, y con la sociedad evolucionan las coreografías, la cultura, ¿de acuerdo? Entonces, parte de nuestros bailes tradicionales dependen de su lugar histórico y su lugar cultural, ¿vale? Entonces, lo que vamos a intentar es dividir un poquito cada baile, cada estilo de baile, cada aire en su lugar histórico, e intentaré dar una puntuación de lo que había en esa zona para que ustedes entiendan el por qué tenemos nosotros, o al menos dicen que tenemos el folclore más rico, folclore tradicional más rico de toda Europa, y yo creo que hasta del planeta, ¿vale? ¿Se me escucha, verdad? Vale. Bueno, quiero agradecerles a todos ustedes que hayan roto su siesta para venir para acá. Yo espero no provocarles la siesta, que vuelvan a dormir, sino que estén espabiladitos, ¿vale? Lo primero que me gustaría es que ustedes mismos me dijeran, porque a mí algunos alumnos me dijeron, bueno, ¿y por qué has puesto influencia histórica y cultural en las danzas tradicionales y no has puesto en el baile tradicional? Y es que hay una gran diferencia entre lo que es el baile y lo que es la danza. ¿Alguien me sabe decir lo que es esa diferencia? ¿Dónde está? Levante la mano. ¿En serio? A las alumnas les voy a poner un mini punto negativo. Vale, baile es simplemente un movimiento de cuerpo, no tiene coreografía establecida. O sea, por ejemplo, para que ustedes me entiendan, la rama, ¿de acuerdo? Es una especie de baile que todo el mundo conocemos, sabemos que tenemos que bajar en un momento dado, tenemos que subir, pero eso no es una coreografía, simplemente es un movimiento corporal que se estudia y que todo el mundo hace por hacer una detrás de otra, ¿de acuerdo? O sea, lo he visto hacer a alguien y lo hago. Y danza tiene ya una coreografía establecida, tiene un estilo que hay que darle al cuerpo, un estilo que quieren diseñar a la hora de dibujar la coreografía, para que ustedes entiendan. Por ejemplo, cuando estamos viendo bailes que se hacían de la Edad Media o barroca, esos bailes estaban preparados y estaban dispuestos para que las pudieran ver el gobernador de Canarias, el rey o cualquiera de ellos, desde un palco, desde un balcón, para que me entiendan, ¿vale? Y esas coreografías tienen dibujos establecidos que cuando empiezas a hacer la coreografía vas dibujando vas haciéndole esos dibujos para que esa persona que está viéndonos desde arriba pueda disfrutar de lo que tú estás haciendo, ¿de acuerdo? ¿Entienden ahora la diferencia? Sí, vale. Las danzas saben que nacen con la historia del hombre. El hombre festeja, celebra y hace unión con su comunidad y la desarrolla siempre bailando.
Ustedes saben que además es una forma de expresión en la que podemos disfrutar, aparte de tocar. Yo, como soy bailador, disfruto más bailando, pero la percusión, ustedes saben, casi todos los que están aquí a lo mejor son de baile, que en cuanto escuchamos un tambor o unas castañuelas se nos va todo el cuerpo para arriba y disfrutamos con ella. Bueno, pues desde el nacimiento de la humanidad tenemos ya los bailes metidos en nuestra historia. Vamos a meternos en Canarias, o si no, no voy a tener 10 minutos con ustedes para poder hablar. A ver, hay una serie de relatos que hablan de lo que se solía hacer antes de la conquista, en la prehistoria canaria, ¿de acuerdo? Hay unos relatos apenas, son muy leves y no hay un material con el que podamos sacar información, en la que hablan de una serie de coreografías que hacen los aborígenes de Canarias. Tanto los canarís de aquí de Gran Canaria, como hay también algunos que son, creo que del Hierro. Yo cogí nada más que 3 relatos pequeños para no aburrir mucho, pero para que ustedes se den una idea de que con lo que tenemos aquí, pues como que no se puede sacar una coreografía en la que ustedes digan, bueno, lo bailaban los aborígenes de las Islas Canarias. Es imposible. Por desgracia ya irán viendo ahora, a medida que vayamos moviéndonos, que las coreografías que nosotros hacemos no son netamente aborigen. En absoluto. Quedan unas cuantas y están todas modificadas con el transcurso de la historia. Por ejemplo, hay un relato de la expedición ítalo-portuguesa de 1341, antes de conquistarse el archipiélago, que habla de cantan dulcemente y bailan casi a la manera francesa. Por ejemplo, Abreu Galindo, que tiene muchos textos, pero que ya son de 1590, que es después de la conquista, dice: tenían casas donde se juntaban a bailar y cantar. Su baile era menudito y agudo, el mismo que hoy llamamos canario. Sus cantares eran dolorosos y tristes, o amorosos o funestos, a los cuales llamamos endecha. Y después he cogido nada más que otro texto más, a ver, porque tengo que abrirlo, lo he abierto mucho y no lo veo. Bailan en rueda y en folía, yendo los unos contra los otros para adelante y tornando para atrás, asidos de las manos, dando grandes saltos para arriba y juntos y parejos que parecen pegados unos contra otros. Esto es de 1632. Con esto no podemos, los que estamos metidos en esta historia, sacar ninguna coreografía. A ver, del último baile parece, al menos da la sensación, tengan en cuenta que estos aborígenes se sabe que venían de la zona norte de África, parecen estos bailes africanos que se ven todos cogidos de la mano y saltando, todos dando movimiento. Por desgracia, el único que tiene alguno de apunte, y es porque hablan del canario, es de lo que luego hablaremos de los que son los sirinoques, ¿de acuerdo? Y el tema de las folías, que aquí me gustaría apuntear, ya que estamos hablando de ello. Abreu, gracias a este texto, organizó una aliada increíble, porque en el siglo XVIII-XIX, cuando empiezan estos estudiosos de la música a sacar información, al leer este texto de Abreu, en el que dice que bailan en rueda y en folía, pues da a entender como que la folía es netamente aborigen canaria, ¿de acuerdo? Cuando no tiene nada que ver. Abreu lo único que está describiendo, lo que está viendo, es que está viendo bailar a gente en folía. Además lo dice así, rueda o en folía. Y es que las folías son mucho más antiguas en la península y no tienen nada que ver con nuestros aborígenes. No tiene nada. Lo único que está haciendo es describir cómo los aborígenes bailan en rueda. Muy bien. Se conquista las islas. Lo saben todos ustedes, no tengo por qué hablarles de la historia de Canarias, yo espero, ¿no? En el que quedan muy pocos aborígenes en las islas, todos han sido expulsados, han sido llevados a la península o han sido esclavizados en otros lugares, por ejemplo, Madeira. Y entonces lo que queda aquí, los pocos aborígenes que quedan, intentan mezclarse, intentan pasar desapercibidos. Hay algunos textos un poco desagradables en el que hablan de estos aborígenes. Uno es de un sacerdote en el que dice que deberían marcar a fuego a los aborígenes porque se parecen demasiado a los dueños. Ya de ahí indica cómo está el ambiente. Entonces, investigando con gente mayor, que además me sorprendió una persona de Tamaraceite que me explicó la historia del nacimiento del mundo, la historia del mundo,
Y les juro que se los hice repetir a la pobre mujer 10 veces. Porque yo decía, imposible, se lo está inventando y bueno, que me lo repita. Y vamos, mira la grabación, no se lo olvide, me lo repite y es increíble el cómo pasó de boca en boca esa historia de cómo nació o surgió el mundo y cómo pudo haber llegado hasta el siglo XX sin modificación ninguna. La mujer me repitió las 10 veces, letra con letra, la historia del mundo, no se la había inventado. Y además, con ella pude aprender o ver que habíamos perdido incluso algunos bailes que en otras islas se habían mantenido, como es el tema del sirinoque. ¿De acuerdo? Ella me comentaba que en la antigüedad, en el siglo XIX, lo usaban como baile de las relaciones. Dicen que a finales del siglo XVIII, del siglo XIX, todavía había derecho de pernada, ¿saben lo que es, verdad? Y para que el señorito no tuviera nada que ver con la chica, que era virgen, pues entonces se reunían en una era y bailaban el baile de las relaciones. Y es que precisamente en La Palma se le llama sirinoque o el baile de las relaciones. Es curiosísimo, a mí me sorprendió mucho. Y que cuando esa noche ellos bailaban juntos, saben que en aquella época los padres eran prácticamente los que decidían quién se casaba con quién, luego ellos se conocían. Pues si ellos decidían pasar la noche juntos, tenían el compromiso luego de casarse. Pasaban esa noche juntos, hacían lo que tenían que hacer, no lo voy a explicar yo aquí lo que tenían que hacer. Y ya el señorito perdía los derechos de pernada. ¿Entienden? O sea, fíjense cómo un simple baile hace que los derechos y deberes entre gente cambien y varíen por completo, ¿vale? Entonces, después de la conquista está esa mezcla entre esos canarios que intentan, o aborígenes, que intentan unificarse a los conquistadores, intentan pasar desapercibidos, por lo que yo les estaba comentando antes, intentan que sus costumbres y su religión se mezcle y que no se note, y es por lo que surgen este tipo de coreografías como la que estábamos diciendo del baile de las relaciones, en la que se mantiene un baile como es el sirinoque, o un baile parecido al sirinoque, que luego en Europa va a transformarse en otro totalmente distinto del que vamos a hablar, que es el canario. ¿Habrán oído hablar de él? ¿Se oyen grillos? Gri, 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 gri. Ah, vale. Bien, miren, en los siglos XV y XVI, después de la conquista, está la colonización europea en auge. Tenemos una serie de bailes que son de esa época: tajaraste, sorondongo, el sirinoque, la farándola, el canario, las cascardas, las danzas de cinta. Todos estos bailes y muchos más que aquí no he nombrado provienen por estos colonos y esa mezcla que hay entre los aborígenes y esos colones. Por ejemplo, el sirinoque que estábamos hablando viene de la palabra siriknek, que significa tu baile, y siriknoque, baile del gusano. O sea, que es un nombre totalmente aborigen en el que después nosotros lo vamos a convertir en baile de las relaciones o baile del sirinoque. El sorondongo, que viene de la península, es un baile que dicen que provienen o del sorongo andaluz o de la jeringonza peninsular. Como ven, son bailes que se vienen de fuera, que nosotros vamos a unir. Estos colonos ya lo verán con el tema de la vestimenta, supongo con mañana con Juan de la Cruz. Estos son vestimentas que se unen, costumbres que se unen y que van a formar que en esa época empiecen a verse los bailes que se ven en Europa, pero mezclados con los de los aborígenes. Por ejemplo, los tajarastes dicen que tienen pasos de Portugal, de una zona del norte de Portugal, mezcladas con bailes de estos aborígenes. La farándola, que viene de Francia, de los comerciantes franceses que vienen a colonizar esta zona, y la cascarda de origen italiano. Como ven, tenemos aquí una pequeña mezcla en la que somos un pueblo de mezcla y en la que vamos a ir uniendo costumbres unas y otras. El canario es un baile que es muy divertido, es muy simpático, me hace mucha gracia porque además la sacamos, una de mis agrupaciones, la sacamos al escenario y todo el mundo dijo, uy, no, eso se lo tuvo que haber inventado Jorge, porque eso no existe. Bueno, pues sí, hay muchos datos sobre el canario. Es una danza que se hace muy conocida en toda Europa.
La baila incluso el Rey Sol, la baila los zares de Rusia, porque es un baile que empieza en esa época, en el siglo XVI, pero que sigue bailándose hasta el siglo XVIII. Dicen que proviene de ese sirinoque, lo que cuando llega a la península lo van cantando o tocando los trovadores en las canciones que los esclavos o la gente que había ido, los canarios que habían sido esclavizados, les iban tarareando. Fíjense que además tenemos la mala suerte de que los canarios que se fueron para la península, llegó un momento en el que el Papa dio un bulo y les obliga a expulsarlos, a no convertirlos en canarios, en esclavos, porque no son negros, son blancos y, bueno, las cosas del directo. Entonces son expulsados, los dejan en las puertas de las casas y ellos terminan pues viviendo como indigentes en las calles, y lo que hacen en los mercados es hacer pues un poquito de lo que aquí tenían ellos de costumbres. Por ejemplo, tenían una especie de olimpiadas, para que ustedes me entiendan, unos juegos en los que ellos se iban mirando su fuerza y su destreza a la hora de luchar y a la hora de hacer esos juegos. Por ejemplo, hay uno que es muy conocido, que se subían a 2 tocones de madera y se iban lanzando bolas de barro, o incluso dicen que piedras de laja, que vamos, que espero que no pillaran ninguno con ellas. Y ellos tenían que, la destreza era esquivar esas bolas o esas piedras. Por ejemplo, cuando ellos estuvieron en las puertas de Sevilla o Valencia principalmente, en esos mercados lo que hacían era que la gente le tirara fruta. Y ellos esquivaban esas frutas y con eso le tiraban dinero y se iban ganando la vida. Pues igual comenzaron a bailar. Empezaron a bailar, ellos tarareaban, los trovadores que también necesitaban pues ganarse dinero se iban con ellos y iban cantando las canciones que ellos tarareaban y ellos iban bailando. Eso dice que llega incluso al oído del Rey Sol, y él a través de Toinot le hace coreografía, Albert Toinot. Dicen que el Rey Sol era más coreógrafo que rey, y en eso la verdad es que dejó muchas coreografías escritas y diseñadas. Y resulta que en Canarias, imagínense la idea, están los campesinos que están conviviendo con los canarios que han quedado en Canarias, van conviviendo, y esas costumbres que se van viendo, están bailando el sirinoque, están bailando bailes parecidos a eso, y de repente llega un baile a las cortes españolas, a la nobleza canaria y a la gente más hacendada del archipiélago, como un baile que viene de fuera, que es el canario. Y se encuentran en la misma isla. Tuvo que haber sido súper fuerte haber encontrado un baile que bailan los aborígenes o los que quedaron aquí, popular y con mucho contrapeso y contrapaso, y de repente te viene en el mismo momento un baile con la gente hacendada y que tiene la misma base de paso. O sea, tuvo que haber sido bastante original haberse encontrado ese contraste ahí. E incluso en esa época te aparecen los minués, el minué, que lo habrán visto bailar los enanos, pues tantos callados. Sí, ¿no? Todavía lo consideran los enanos, en la danza de los enanos. Vale, pues el minué también se baila. Tengan en cuenta que todos estos bailes que yo... La gran mayoría han venido con la gente de dinero, ¿de acuerdo? Con la corte. Y luego va pasando, si querés, poco a poco a la gente del pueblo. ¿Tienen algún problema con el tema de lo que hemos hablado? ¿Alguna pregunta? ¿No? Vale, están durmiendo. Pues pasamos de época. Imagínense que llegamos a una época súper dorada. El Imperio Español está en auge por completo. Y empieza a estar de moda por toda Europa y por las colonias que en España, todo lo que es la cultura española. Estamos hablando del siglo XVII y XVIII, principalmente. En el imperio llega más tiempo, pero es cuando está en la época dorada de ese imperio. Y nos entran a Canarias una serie de bailes súper importantes, que además nosotros los tenemos como si fueran las Marías de nuestro folclore. Llega la folía, llega la seguidilla, llegan las jotas, que nosotros las convertimos en misas, salvo en algunos lugares y municipios del archipiélago, y llegan con ellas las malagueñas. Junto con ellas llegan, después de vestimenta, otras piezas muy importantes, como peguinetas, mantillas españolas y las faldas esas de volante que nosotros tenemos en el folclore, que mucha gente dice que es como un poco andaluz.
Pues esas son las épocas goyescas, la época dorada en la que todas esas piezas que estamos hablando no solo llegan a Canarias, llegan también a toda América, todos los que son las colonias españolas. Pero junto con ellas aparecen nuevas cosas. Por ejemplo, en el siglo XVII tenemos la unión entre la península ibérica y Portugal, se une toda la península por completo. En esa época está la expulsión de los judíos. Hay una serie de historias importantes que chocan y que llegan a nuestras islas. Por ejemplo, entran con esos bailes los aires de Lima, que me hace mucha gracia. Siempre además intento a los alumnados preguntar y casi todo el mundo me dice que es de Perú. ¿Ustedes qué piensan? Portugal, muy bien. Seguro que esto lo han dicho mis alumnas, ¿verdad? Norte de Portugal, zona del río Limia. Estos aires de Lima que prácticamente se quedan en la isla de Gran Canaria, aunque tengamos una en La Palma. Casi cada municipio de nuestra isla tiene unos aires de Lima. Solamente, por desgracia, hemos mantenido 4 coreografías de aire de Lima, todas las demás se han ido perdiendo. Tenemos los de Ingenio, los de Valsequillo, los del Palmar y los de Tirajana, no me dejo ninguno. Pues muy bien, entran esas folías, vienen unas folías que este rey, este Felipe II que estaba diciendo, tiene un problema muy grave porque las primeras folías que se escuchan en la península son unas folías que vienen de Portugal. El portugués, folí, significa locura y es un baile muy alegre, muy saltarín, de mucho brinco, que es por lo que Abreu Galindo habla de que ellos bailan saltando y en folía, ¿vale? Es porque es un baile muy rápido. Pero resulta que los estudiantes de la Universidad de España cogen esa música para ponerle letra ofensiva contra el rey. Muy mal hecho. Imagínense que en esa época el rey lo opinaba todo. Él decide que eso tiene que prohibirse y las folías portuguesas desaparecen de la península poco a poco por el mando de este monarca. Sin embargo, nosotros tenemos folías. ¿Saben de dónde procede? ¿No? Del norte de la península, de los Pirineos aragoneses. La folía. Esas folías son lentas, pausadas, como las que nosotros conocemos hoy en día. Nacen en los Pirineos aragoneses como una danza fúnebre para recordar al que ha fallecido. Se baila en círculo alrededor de la caja. ¿Le suena algo de cómo es una folía? Vale. Fíjense bien que mucha gente me discute, no, pero es que la folía es portuguesa. Es que si hubieran sido folías portuguesas, nunca hubieran viajado por toda Europa como las folías de España. ¿Entienden? Hubieran sido folías portuguesas. Se bailan con castañuela y todas las folías son, estas folías recorren toda Europa con ese nombre, folías de España. Y llegan a Canarias a través de la gente de dinero, no a través del pueblo. Es el pueblo el que luego retoma y toma esa pieza como suya, ¿de acuerdo? Fíjense que Vivaldi escribió folías, Bach escribió folías. Actualmente las folías están muertas en Europa, simplemente están en partitura y este es el único lugar de Europa en donde están vivas, las mantenemos vivas, ¿de acuerdo? Pero gracias a que los campesinos, a la gente del pueblo, las escucha y les coloca y las transporta a su manera de ser, ¿de acuerdo? Fíjense que estoy hablando de que las folías surgen en el siglo XVIII, XVII, XVIII, pero nosotros estamos en el siglo XXI con esas folías. Esas folías van a moverse en el tiempo y se van a modificar. Nacen circulares, se bailan en Europa circulares, es más, se bailan con castañuelas, igual que se bailaba en la península. Nosotros todavía tenemos textos del siglo XVIII de folías en Gran Canaria en las que habla cómo las bailan con castañuelas. Y es por eso por lo que hoy en día todavía nosotros bailamos las folías chascando dedos, ¿de acuerdo? Hemos sustituido esas castañuelas por los dedos. Ya en el siglo XIX ya es incómodo poder bailar con castañuelas, se eliminan, pero nosotros seguimos marcando el compás con esos dedos. En esa época también entran otro baile que además es muy conocido, el pericón. Lo conocemos todos, ¿verdad? El pericón que se baila generalmente aquí en Gran Canaria.
Bien, es una contradanza española que se hace muy famosa en toda la península. Bueno, realmente la contradanza es francesa, pero se hace muy famosa en toda la península y en todas las colonias españolas. Entra en Canarias como contradanza y cuando nosotros la llevamos a América, allí le cambian el nombre de contradanza a pericón. Llega de nuevo de rebote en el siglo XIX a Canarias y nosotros adoptamos el nombre de pericón en esa danza. Y además le añadimos una serie de coreografías que son netamente, ¿cómo se llama?, sudamericanas. Ustedes, como si conocen un poquito el folclore, saben que hay unas posturas, unas maneras a la hora de bailar los bailadores, de colocarnos en pareja, agarradas, y sin embargo en el pericón tienen otras estructuras. Agarran las chicas las faldas, los otros le ponemos la mano en la espalda, no hay una forma de agarrar uno al lado del otro, sino que vamos colocados de lado, ¿de acuerdo? Es una estructura totalmente sudamericana. Ese pericón se bailaba en todo lo que es medianías de Canarias, de Gran Canaria, quiero decir. Y solamente quedan después ahora vestigios en lo que es Agüimes y toda esa zona sur de Gran Canaria, aunque tuve la constancia de que había un pericón en Guía, en Santa María de Guía. Yo tuve la suerte de aprender con una gran bailadora, había sido desde los 15 años bailadora de la agrupación folclórica Princesa Guayamina, Milagrosa Zaragoza, y ella nos enseñó en su momento un pericón que se bailaba allí en la zona de Guía. Tengan en cuenta que esta agrupación había aprendido sus coreografías de un tal maestro Daniel que era de los Altos de Guía, ¿vale? que murió a principios del siglo XX, o sea, era una persona de finales del siglo XIX, y por desgracia, y tengo el mea culpa, y tengo yo ahí un agujero grande aquí, la agrupación con la que yo estaba bailaba el pericón de Agüimes y le dijimos, bueno, vale, lo tenemos ahí aprendido, pero cuando volvamos a sacar ya la volvemos a llamar y ella nos la vuelve a enseñar. Por desgracia falleció. Son libros que se cierran y que no se vuelven a abrir y esa culpa la tengo, pero además que me duele muchísimo porque pude rescatar muchísimos bailes que ella bailaba y el pericón se nos quedó un poquito atrás, la verdad, un poco fuerte. Bueno, seguimos avanzando porque si no, no va a dar tiempo, ¿verdad?, de que ustedes hablen. Llega el siglo XIX. Hemos perdido ya casi parte del imperio ese español tan grande que tenemos y en Canarias surge un problema a principios del siglo XIX muy gordo. Nos aparece en 1808 casi 2.000 personas, estábamos padeciendo la mejor hambruna del mundo, teníamos sequía, no había nada de comer y de repente nos meten un barco con 2.000 y pico franceses en los puertos canarios. La guerra de independencia española con los franceses, cogen a esas personas que son prisioneros y empiezan a repartirlos por toda la península. Aquí llegan, como les he dicho, al muelle de Tenerife, al Santa Cruz de Tenerife, llegan esos dos barcos en dos momentos distintos, ¿de acuerdo? Y empiezan a repartirse esos prisioneros por toda Canarias, por donde se podía. Creo recordar, a ver, lo tengo aquí apuntado, se quedaron 800 prisioneros en Gran Canaria, 1.000 en Tenerife, 200 en La Palma y 4 en Fuerteventura, que no sé por qué lanzaron nada más que 4 ahí. Tendría ya pasar Fuerteventura. Vale. Dicen que en el resto de la península, por ejemplo, se lo llevaron a la isla de Cabrera y allí, por lo visto, dice que hasta se comieron entre ellos. O sea, fue un disparate lo que pasó en esa isla. Pero aquí en Canarias tuvieron la suerte de que los trataron con ese tratado especial de prisioneros. Los trataron bien, los llevaron aquí a Gran Canaria, estuvieron aquí en el hospital de San Martín. Pero claro, muchísima más gente junta, ya teníamos problemas de comida, pues imagínense, todos apiñados en ese hospital, que tampoco era el Negrín, era mucho más chiquitín. Y aquí, precisamente, en este castillo estaban los leprosos recogidos, este castillo estaba en ruinas ya en esa época. Aquí había leprosos, había un hospital de campaña prácticamente a las entradas de este castillo y entonces lo quisieron fomentar a todo el mundo allí en el hospital de San Martín.
Ellos tuvieron incluso además problemas con algunas enfermedades, incluso la fiebre amarilla les atacó, murieron creo que 200 personas en total en todo el archipiélago de los franceses de esa enfermedad. Y lo que hicieron fue, me está llamando un alumno que querrá ir a clase hoy, pues lo que hicieron fue repartirlo. Les pidieron a la ciudadanía que acogieran a todos los franceses que pudieran. Estos franceses se daban como mano de obra. Podían ser jornaleros, artesanos, incluso los metieron a trabajar haciendo barcos. El muelle de las Palmas de Gran Canaria lo hizo prácticamente mano de obra francesa. Y lo que ocurre es que cuando se vienen a vivir con los campesinos, los canarios, que somos muy buena gente y a todo el mundo queremos, pues convivieron con ellos. Ustedes saben que cada vez que nosotros hacemos o antiguamente se hacían jornadas de labores en el campo, pues luego había una fiesta. Y en esa fiesta pues se toca, se baila, y ellos no iban a ser menos que estaban viviendo con todos nosotros, pues empezaron a enseñarnos todos sus bailes y sus canciones y sus tradiciones que tenían en su lugar de origen. Es por lo que nosotros tenemos esa berlina, esas polcas, las mazurcas, el pasacatre, que viene de la palabra francesa pasar de cuatro, pasacatre, los chiotes, chotis, todas estas canciones, vals, polcas, todas estas canciones que aparecen en esa época. En un principio instrumental. Además, tengo un caso muy curioso. Tengo yo, la única hermana que me casó lejos, se casó con un bretón francés, y me acuerdo que vino una vez a vernos y me decía, pero esa mazurca que están bailando se baila exactamente igual y se oye exactamente igual en la Bretaña francesa. Y estamos hablando de la mazurca de Reino. ¿Entiendes? O sea, es que tenemos prácticamente las mismas mazurcas en algunos lados. Lo que nosotros hicimos fue enriquecerlas añadiéndoles letras, ¿vale? Muchas de esas canciones venían instrumentales. Nosotros le añadimos letras, nosotros somos así, de buena gente. Cogemos un árbol de Navidad y lo encajetamos, cogemos algo y lo metemos. La verdad, somos muy abiertos a lo que nos viene de fuera. Pues lo que hicimos fue meterle letras y hacerlas nuestras. Y es prácticamente melodías y canciones que ahora no se puede entender el folclore de Canarias sin todas estas piezas que estábamos nombrando. ¿De acuerdo? Muchos de estos franceses se quedaron a vivir, porque en 1814 se termina la guerra con España y Francia, y salen 2 barcos de Tenerife con los franceses de vuelta a Francia. Algunos se quedaron, incluso dicen que se escondieron para que no se los buscaran y no los hicieran regresar a Francia. Otros regresaron porque tenían que traer la partida de nacimiento porque se habían enamorado con mujeres de aquí y que querían casarse, y les obligaron a tener una partida para obligar a saber que no estaban casados o no tenían novias en Francia. Esto lo obligó la religión católica. Entonces muchos de ellos tuvieron que embarcar y volver a trabajar, dicen que a sangre, trabajar aquí para poderse conseguir un pasaje de vuelta a Canarias. Tengan en cuenta que no había aviones y los barcos no eran baratos, ¿vale? No tenían bonos ni nada de eso. Entonces tuvieron que regresar para poderse casar. Y nosotros tenemos además gente importante, apellidos importantes que proceden de estos franceses. Por ejemplo, ¿alguien ha paseado por la calle Ripoche? Pues es el nombre de un francés, se llamaba Jean-Ignace Ripoche. Al casarse les obligaban a cristianizarse, o sea, tenían que ser cristianos, y sus nombres se tenían que castellanizar. Por lo que se quedó con Juan Ignacio Ripoche. ¿De acuerdo? Esto es lo más conocido. Tenemos también, he cogido unos cuantos para que ustedes lo vieran. André Antien Aullanet, ¿le suena el apellido Aullanet? François Martín Galot, Galot también le suena, supongo. Buissier, Piquet, Bourdeau, Roland, Denis, de Tunis, era el apellido de Denis. ¿De acuerdo? O sea que hay una serie de apellidos que han quedado con nosotros, costumbres que han quedado de nosotros, de estos franceses a las que le debemos muchísimo, porque además hicieron que los oficios de artesanía se especializaran y se hicieran mucho más productivos. Y entramos en el siglo XX para que ustedes puedan hablar, porque yo creo que es de la menos 20. ¿Bien? Que rápido pasan los siglos. Yo se paso los siglos muy rápido.
Siglo XX. Fíjense que hemos tenido en el siglo XIX una importancia francesa, llega el siglo XX y a ver, ¿quién es la cultura europea que nos trae el siglo XX? La británica. Muy bien, punto positivo. La británica comercializa y bueno, tenían hasta los bancos aquí. Tuvo que venir el rey en ese momento español para decir, perdón, esto no es una colonia inglesa, ustedes dejen de tomar el té y las pastas, por Dios, y dejen de hablar inglés, porque ustedes saben, muchísimas palabras que tenemos aquí los canarios son netamente inglés. ¿Y quién nos ha manchado la playa con piche, no? Por ejemplo. Pues bien, estos ingleses lo que nos traen son una serie de canciones que son muy peculiares, porque que tengamos foxtrot en nuestro baile tradicional, o que tengamos a la java, o por ejemplo las habaneras, pues es una cosa que enriquece y que tú dices, ¿y esto cómo ha podido llegar hasta aquí? Pues muy sencillo, estos ingleses iban a los hoteles y traían música en esos discos tan chiquititos que habían así como digitales y escuchaban foxtrot, se escuchaban todas estas canciones que estamos escuchando, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que aquí no había cine para ver cómo bailan en América o sea, en Norteamérica o bailan en Europa esos bailes. Nosotros habíamos tenido los franceses en el siglo XIX que nos enseñaron no solo a tocarlo, sino también a bailarlo. El problema que viene aquí con estos discos de pizarra es que no tienen vídeo, no hay YouTube. Entonces lo que hacemos nosotros los canarios es añadirle una serie de pasos que ya conocíamos, ¿de acuerdo? Y se los vamos a meter a estas coreografías. O sea que vamos a inventar una coreografía para estas canciones. Estamos hablando de canciones del final del siglo XIX y principio del XX, ¿de acuerdo? Fíjense bien que se considera folclore tradicional hasta 1920, que es cuando desaparecen los bailes de taifa, ¿de acuerdo? Es por lo que consideramos que el foxtrot y todas estas canciones que he nombrado están dentro del folclore tradicional, porque se llegaron a bailar y a tocar dentro de los bailes de taifa. A partir de ahí empiezan a surgir las sociedades y ya empezamos a escuchar rancheras y otras historias, ¿de acuerdo? Pero estas sociedades van a quitar la labor del baile de taifa para seguir conociendo a la gente. Era un lugar de poderse reunir y enamorar a alguien, ¿de acuerdo? Yo tuve la suerte de conocer a gente que incluso hasta 1940 estuvieron haciendo bailes de taifa en el pago de Doramas en Moya, y pude entrevistar a muchas de esas gentes mayores, pero son excepciones en lugares estratégicos en los que, por ejemplo, en la aldea seguro que pasó lo mismo, lugares que estaban muy aislados y en el que se mantuvo un poquito más lo que era lo tradicional. Pero lo que hablamos de folclore tradicional vamos a cubrir solamente hasta lo que es el foxtrot, ¿de acuerdo? El foxtrot lo van a bailar con 2 pasos de habanera, paso arrastrado, y luego regresamos en paso de polka, ¿de acuerdo? Haría 1, 2, me gustaría bailar 1, 2 y 1, 2, 3 para girar en 3 pasos de polka. Y así se van a hacer muchísimos de estos bailes. Luego, a partir de ahí, tenemos un folclore maldito, que supongo que habrán ustedes visto alguna vez, que es el folclore que desaparece después de la guerra civil. En la guerra civil se elimina, y en el que hay una serie de bailes y de toques que, por desgracia, se pierden por completo, igual que sus costumbres. ¿De acuerdo? Fíjense bien que estábamos hablando, por ejemplo, la folía. Se quedaron igual desde el siglo XVIII hasta la época nuestra. ¿Ustedes qué creen? No, ¿verdad? A ver, se bailaban en círculos en lugares donde la gente tenía salones grandes, eran gente de dinero que tenían salones inmensos. Pero en el siglo XIX pasan a bailarse en salones de gente del pueblo. Los salones eran más pequeños, por ejemplo, los bailes de taifa, por los que los círculos se convierten en cuadros. En Fuerteventura los salones son alargados, de círculo se convierten en rectángulo, ¿de acuerdo? Es por lo que cuando estamos bailando o las agrupaciones se dirigen al público, les dicen, vamos a hacer folías antiguas, estamos hablando de folías circulares, vamos a hacer folías modernas o de cuadros, son folías ya más actuales. ¿Entienden el por qué? Es que muchos de estos bailes que yo he ido nombrando con anterioridad
va modificándose a través del tiempo, porque los espacios donde se interpretan o los lugares y la cultura que los rodean varían. Por ejemplo, algo muy curioso, la folía se baila en dirección contraria a la que bailamos actualmente. Y ustedes habrán visto, los que son bailadores en las folías antiguas de Galda, por ejemplo, comienzan en una dirección, hacen media vuelta y cambian el sistema de baile. ¿Se han dado cuenta? Sí. Sí, bueno, lo están diciendo el estilo de baile. Los que están, eso, ya se darán cuenta, busquen en YouTube y busquen por ejemplo, la folía antigua de Galda, y verán que en un momento dado se gira y se cambia el sentido. Y es simplemente porque la Inquisición decía que bailar a la izquierda, que era como se bailaba en la Edad Media, era del demonio. ¿En serio? En serio. Entonces, hay que hacer un cambio en el sentido de la coreografía para que no te digan que eso, ¿vale? Y te vayan a quemar vivo por ahí. Entonces, cosas tan curiosas y tan tontas como esto, que es algo cultural, en este caso religioso, te puede modificar una coreografía y puede hacer que un baile del siglo XVIII de folía cambie ya a mitad del siglo XIX y ya esté bailándose al revés y se gira al revés. ¿De acuerdo? De todas formas, tuvimos suerte por la Inquisición. En esta isla apenas tuvo, creo que mataron a 10 personas, creo que quemaron. ¿De acuerdo? Son casi las menos 10. Uy. A ver, yo espero que haya podido dar un puntito de luz en lo que es la influencia esa que estábamos hablando de estas coreografías. Pero me gustaría que preguntaran o que hicieran alguna aportación, que siempre estamos todos aquí para aprender. Lo último que apuntaste de la Inquisición tiene entonces también que ver con que en el siglo XVII bailáramos con el pie izquierdo y después con el derecho. Y empezamos siempre ahora bailando con el derecho. Fíjense bien que todas las coreografías de la Edad Media, todas las coreografías que tenemos, por ejemplo, los que han estado conmigo en quinto lo saben, que hemos visto minués y bailes antiguos. Fíjense bien que, por ejemplo, tengo el listado. El canario o la cascarda, empezamos a bailar todos con la pierna izquierda y todos los movimientos e inicios de coreografía empiezan con la pierna izquierda. Vale, el minué, que ya es del siglo XVIII, que empieza a finales del siglo XVII, pero el siglo XVIII ya se baila con la derecha. Vamos a ver. Tengo muchísimas dudas con las folías antiguas de Galda. ¿Me las enseñaste? Realmente la mujer camina hacia la derecha. Pregunto, ¿por qué hay agrupaciones que caminan hacia la izquierda? ¿Sabrías decirme el por qué? Porque son sur. Porque lo veo en YouTube. A ver, hay gente que en mis clases te dice, ay, yo no lo bailo así, es que cada profesor tiene su librillo. Vamos a dejarlo así. Y yo pregunto, desde el Cabildo de Gran Canaria no se pueden unificar los bailes realmente, lo nuestro, para que no se pierda. Me refiero a ver, mira, yo tuve la suerte de tener contactos, además de amistad y fuerte, con un profesor del Cabildo de Fuerteventura. Ellos hicieron un estudio súper importante, que yo tengo me lo pasaron la documentación y los vídeos. Hicieron un estudio importante entre la gente mayor de Fuerteventura con la idea de unificar y que todas las agrupaciones hicieran lo mismo. El trabajo súper bonito, muy bien hecho. ¿Tú has visto que todas hagan lo mismo? No puedes imponer a las agrupaciones que hagan las mismas cosas, por desgracia. A mí me gustaría que se unificaran los criterios, sería súper interesante que todo el mundo pudiera bailar la misma folía de Galda, la misma folía de Guía. Eso sería enriquecedor, porque si no estamos desbaratando un poquillo. Pero no puedes ponerle la pistola en la frente a un grupo y decirle lo estás haciendo mal o lo estás haciendo bien. Pero se desvirtúa, obviamente, si no se hace hay gente que opina, y yo no soy de esa opinión. Yo siempre, a ver, en las escuelas artísticas tenemos muchas asignaturas. Ustedes lo saben que la mayoría son de allí. Una de ellas es el folclore, pero también está teatro y hacemos espectáculos a veces de fin de curso para niños que no tienen nada que ver con folclore.
Por ejemplo, llevo 3 años creando coreografía para espectáculos de fin de curso que no tienen nada que ver con folclore, no me estoy mirando con cara de creando Jorge, de acuerdo, con coreografías pero que son así infantiles y extrañas. Y el problema que tengo con ese profesor de teatro, que hola Rafa, es que siempre me dice, pero Jorge, vamos a ver, ustedes pueden innovar, pueden hacer cosas nuevas. Y yo siempre le digo a Rafa, soy un arqueólogo, lo siento. O sea, mi trabajo en folclore, los profesores que estamos ahí, somos arqueólogos del folclore tradicional, no podemos modificar ni crear. Me ha dado casos de directores de grupos folclóricos que me han dicho, quiero sacar tal pieza, uy, esa no tiene coreografía, la tocas y nosotros descansamos. No, invéntate una. No. Vale, o sea que, sin embargo, hay gente que opina que eso enriquece el folclore, que va a cambiarlo y que va a modificar cosas como ya se ha ido modificando en el transcurso de la historia que hemos estado hablando, ¿de acuerdo? Se modificó de circular a cuadrado o a rectángulo, pero claro, ¿hasta cuándo se puede seguir estirando ese chicle? Yo no sé. Yo no soy de esa labor. Soy demasiado purista en ese aspecto. No en mi vida cambiaría una coreografía. Es más, hemos creado entre algunos compañeros, creamos una especie de encuentro entre agrupaciones que estuvieron muy bien. Empezamos con 2 agrupaciones, nos estuvimos uniendo, uníamos criterios de coreografía. Luego fuimos ampliando, cada año ampliábamos una agrupación nueva y así se fue creando cada vez más grupos haciendo las mismas cosas. Problema, que algunos de esos grupos empezaron a modificar más todavía las cosas y entonces yo eché 3 pasos para atrás y dije, yo aquí ya no sigo. ¿Eh? Pero que no se puede hacer mucho más. No se puede hacer mucho más. A través del cabildo no se puede hacer nada. Hombre, tenemos profesores en el cabildo de toque y de baile. Yo creo que eso tiene que hacerse cargo, pues, esa institución en moverlo. Pero yo no voy a poder hacerlo. Me gustaría. Una pena. Me gustaría que se unificaran criterios de toque, de baile. Una pena. A ver, sobre todo, ya lo van a ver con el tema de la vestimenta, sobre todo porque está en perjuicio, y aquí estoy ahora hablando solo de Gran Canaria, está en perjuicio a lo mejor lo que es el folclore de Gran Canaria. Vemos cada vez más en los bailes de taifa ropas de otras islas, por ejemplo, o en agrupaciones folclóricas, ahí ya me estoy poniendo un puñal en la espalda, con ropas de otras islas, y veo que lo que deberían hacer a lo mejor no se hace, que es subir al escenario y decir, estamos vestidos con la ropa de tal isla, aquel está vestido con la ropa de aquella isla, para que el público que no tiene pajolera, perdón la palabra, de lo que es el folclore, está sentado allí para ver un espectáculo, no diga, uy, qué bonita la ropa de mi isla, me la quiero hacer. Y después me encuentra alguien que me diga, ay, ese sombrero es distinto al mío. Y yo, es que usted tiene uno de Tenerife. ¿En serio que tiene un sombrero de Tenerife? O sea, ¿entiendes? O sea, yo creo que lo importante es que nosotros, las agrupaciones, las escuelas y todo, pongamos en valor eso. Porque creo que David estará de acuerdo, se está perdiendo la forma de tocar y de cantar de Gran Canaria, ¿vale? Y se está perdiendo la historia de la vestimenta en Gran Canaria y se perderá el baile el baile tradicional de Gran Canaria. Ahí estamos en un proceso ahora mismo, siglo XXI, me faltó poner, en el que estamos degradando un poquito lo que ya teníamos. Sí, una pena. Vale, entonces, está en manos de todos ustedes que están ahí sentados, en el que esto tenga continuidad o variación. ¿Sí? Perdón. Si me permites, me gustaría saber tu opinión como ponente de qué tiempo tiene que transcurrir de un... Pues estamos hablando de siglos, ¿no? Pero también es cierto que en zonas como Gran Canaria, concretamente en Las Palmas, hay grupos que mantienen una dinámica de baile muy concreta desde hace 70 años. ¿Eso lo consideras o no lo consideras tradicional? Porque iría en contradicción con lo que estamos hablando precisamente, de que un director de una agrupación que durante 70 años mantiene un nivel determinado de baile, si es o no es tradicional, o si está bien o no está bien, pero eso, insisto, desde tu opinión, no es por crear controversia. Una controversia. Mira, hay 3 estilos en el folclore actualmente en Gran Canaria, tú lo sabrás, ¿no?
está el estilo de lo que es el folclore de Néstor, por ejemplo, que luego vamos a hacer una ponencia sobre ello. Luego está el de la sección femenina, coros y danzas de ingenio, y luego está los que intentamos llegar por lo tradicional. Son 3 estilos totalmente distintos y no tiene por qué uno ser mejor que otro, ¿vale? Lo digo ya para que no me apuñalen cuando salga de aquí. ¿Qué ocurre? Que entre esos 3 estilos vamos a tener 3 rescates distintos, para que me entiendan, de una misma coreografía, por ejemplo, ¿de acuerdo? Tenemos el estilo de la sección femenina en la que se rescata, pero se arregla para poder presentarse en concursos, que todos ustedes lo conocen, ¿no? Los concursos que se hacían de la sección femenina, son modificados para eso, para entrar en concurso. Entonces a lo mejor termina con cosas vistosas, con giros que a lo mejor no tiene, o mezcla, por ejemplo, temas como folías, seguidillas y saltonas, que son totalmente dispares, unidas y machacadas hasta que estén unidas, ¿de acuerdo? Después está lo de la vestimenta de Néstor, que estás hablando a lo mejor de los 70 años, en el que ellos llevan una trayectoria con unas coreografías que ellos sacaron y que han llevado durante 70 años, ¿de acuerdo? ¿Es tradicional? Pues a lo mejor no lo sé, no sé de dónde habrán sacado la coreografía, pero habría que mirar si va un poquito más allá, ¿entienden? Por ejemplo, tuve yo la suerte de tener gente que tenía coreografía del siglo XIX. No todo el mundo tiene esa suerte, ¿de acuerdo? O a lo mejor la forma, a ver, y además estoy hablando de un estilo que mi abuelo tiene el carnet de la Roquelulo, con un número pequeñito. Entonces, o sea, es prácticamente ya tradicional en su forma de ser. ¿Te respondí? Sí, perfectamente. Vale. Ahí atrás uno vestido de Néstor me está poniendo mano. Yo iba también por él. Usted decía que se iba a perder todo los bailes de Gran Canaria. Sí. Si hay un grupo nuevo de dices, ¿dónde podemos ver los bailes que dices tú? Bueno, que no, que son tradicionales y que no se pierda ese rollo. Mira, actualmente tenemos unos medios increíbles con vídeos, pero de todas formas, cuando tú quieras, yo te ayudo. ¿Vale? Pero hay escuelas de folclore. Es que eso no me sirve, porque si tú tienes y es para ti, eso debería tenerse en como cabildo o vale. Debería ser Mira. una biblioteca o una biblioteca. Exacto, eso sería. Ir allí a decir, este baile en este sitio, claro, pues lo quiero hacer porque es de sitio tal y mantener los bailes de la canal. Pero aquí no hay. Ya. Ese es el problema. Ya. Y se va a perder porque ese es el problema. Porque aquí no hay donde pueda ver yo un baile que quiero ser del siglo cualquier sea. Entonces, lo tienen unos pocos. Pero, varias personas. mira, yo. No hay un sitio que yo vaya yo a sacar un baile del siglo tal. Esa es mi opinión. Tienes toda la razón. Y además, yo espero que podamos utilizar el Instituto Canario de Tradiciones para hacer eso precisamente. Podemos mirar. Tienen ahí a 2 que echen de los pelos. Vale, podría ser súper interesante. Bueno, el cachorro, David, el cachorro. A ver, eso podría ser interesante. De todas formas, yo soy de la opinión de que no es mío. Bueno, no. No, pero para que me entiendan, yo cuando aprendo algo de alguien, ese libro tiene que quedar para todo el mundo. Yo además no, a ver cómo te lo digo, no entiendo cuando se hace un copyright de una coreografía, por ejemplo, canaria, ¿vale? Estamos hablando, por ejemplo, del baile de reino, ¿de acuerdo? De lo que pasó con el baile de los enanos de La Palma, que está en copyright. El baile es del pueblo, es de todos. Y los conocimientos que yo pueda tener no son míos, son de todos ustedes. No, pero entiendes que mi forma de ser es esa. O sea, por eso te dije que lo que tú quieras te lo doy. ¿Vale? O sea, no es que mi grupo vaya a bailar esa folía y no la quiero enseñar a nadie más. Por ejemplo, las folías antiguas de Guía, de Santa María de Guía, que me enseñó esta señora, en la agrupación con la que yo estaba bailando en ese momento cuando la preñaron, no quería sacarla al escenario para que no se la copiaran. Cuando me fui de la agrupación, porque tenía que ir a otras historias y no podía seguir con ellos, no porque me llevaran mal, me prohibieron que enseñara esa folía. Y les dije,
Si ustedes algún día, por desgracia, desaparecen, esa folia desaparece con ustedes. Y eso no es justo porque no es tuya, es de todos. Esa agrupación ha desaparecido. Si yo no hubiera seguido enseñando esa folia, hubieran desaparecido. Aparte del pericón, que por desgracia perdí, esas folias también. ¿De acuerdo? O sea, que estoy de acuerdo contigo. Debería haber un sitio donde podamos ver, al igual que la vestimenta, un sitio donde puedas ver todas las vestimentas que hay en Gran Canaria, tanto de tradicionales como la de Néstor, como las de la sección femenina. Que puedas ver, que puedas saber qué colores tiene. Y lo mismo en toque, en baile, todo lo que es nuestra cultura. Además, depende de nosotros que lo de Gran Canaria no desaparezca. ¿Vale? A mí me toca poner un poco. Ah, bueno. Mira, yo solamente quería preguntarte algo. Que yo no estoy muy ilustrado en la cuestión de historia, pero sí que tengo bastante coherencia y sentido común. Yo la única, a veces me gusta hablar con metáforas, y cuando empezamos a hablar de los trajes auténticos de cada lugar, a mí que vivimos ahora mismo en el siglo XXI, en una época de un consumismo extremo donde compramos por comprar, que tenemos una variedad de modelos para vestirnos, a mí no me cabe en la cabeza que digamos, existe el traje de tal sitio, existe el traje de la aldea. Cada uno de esos pueblos, cada una de esas casas tenían sus propios diseños. Es como si ahora mismo viniera una bomba aquí en este momento, nos matara a todos, nos enterrara bajo todos estos escombros. Dentro de 200 años encuentran nuestros cuerpos y van a decir, mira el traje típico de Gran Canaria. Viendo que el sentido común va mucho más allá. Y máximo cuando estamos hablando de si los pobladores de Canarias, cuando vinieron de Europa, eran colonos, yo creo que aquí no se inventaron su moda. Yo creo que ya venían con una moda que era generalizada en toda Europa, la Europa que conocemos, la Europa, esa cultura que generamos a América, y que todo el mundo vestía igual. Y para mi conocimiento, mi sentido común, pienso que las diferencias podían estar en la materia que tenían en sus manos, los pelos de una oveja, los pelos de una vicuña, las pajas de determinado tipo de centeno, de avena, de todo, para elaborar sus propias vestimentas, pero no que tuviese un modelo concreto, de decir, esto te traía, esto te da otro. Lo digo porque me siento muy rascado, porque a veces viajamos a Tenerife y nos vamos a la Orotava y nos encontramos la tienda de los balcones. Enfrente tienen un solar que tienen alrededor de ese solar como si fueran unos cubos ahí, con representación en la época que yo fui, de las 6 Islas Canarias. Ya, 7. Cuando yo fui no estaba Gran Canaria. Ah, vale. Perdón, yo no he visto eso. No estaba Gran Canaria y entonces ellos empezaban a decir, cuando pregunté, oye, yo soy de Gran Canaria, no estoy en Canarias. Dice, no, es que esa isla con el traje de Néstor no tiene vestuario. Yo soy un albernudo y no hace nada. Pero me pongo a pensar y me pongo a poner en la polivalencia de que tú me estás hablando de un vestuario que tiene la firma de un artista internacional, de que sin complejo hemos ocultado cuál es el origen de ese traje. Si ponemos así en la balanza esa historia que está a la luz del día, sinceramente, ¿cómo me puedes decir a mí que el traje de la Orotava con tanto poligonio de amapolas, espigas y tal, eso le vas a decir que es un traje? Pero el traje de la Orotava está hecho por Néstor. ¿A que se ataca al traje de Néstor? No. Pero no, a ver, no es mi, escúchame, no soy yo. Yo tengo en el ropero 2 trajes de Néstor. ¿Vale? De todas formas, yo creo que eso sería una pregunta interesante para Juan de la Cruz, porque esto era aire. Pero te lo voy a responder ya que usted no estaba fallecido y te respondo. No había una vestimenta típica de cada municipio. Se rescató en un testamento una ropa de ese municipio, pero eso no quiere decir que toda la gente en ese municipio vistiera igual. O sea, yo no estaba en Las Palmas y veía a una vestida de la aldea y decía, señor, esa es de la aldea. No es así. O sea, esa ropa se rescata en un testamento de la aldea. O se rescata en un testamento de ¿cómo se llama? Cualquier municipio nuestro. Pero eso no implica que todo ese municipio vistiera exactamente igual. ¿Tú me entiendes? Sí, ese es el sentido común. Lo que pasa es que esto se complicó porque el Cabildo le dice a Teno
que a cada municipio, a las costureras de ese municipio les enseña a hacer una ropa. Y claro, eso se refleja como que esa ropa que hizo allí era de ese municipio, pero no era así. No era así, ¿vale? ¿Lo entendiste? Sí, sí, sí. De todas formas, aprovecha mañana cuando la... Sí, vale, dice que no. Vale, porque es el que va a hacer de vestimenta, yo era baile.